Guatemala. Estamos viendo imágenes en vivo y directo desde el Consejo Nacional de Universidades. Su presidente, don Telemaco Talavera, va a brindar declaraciones, las primeras dadas en este domingo. Recordemos que cerca de unos 100 miembros de la comunidad educativa estará participando como invitados electorales. Conoceremos cuál es su percepción a esta hora de este proceso. Profesor Ivette. Buenos días. En primer lugar, un saludo al pueblo de Nicaragua en representación de la comunidad universitaria del Consejo Nacional de Universidades, que ya hace varios años hemos conformado el Observatorio Electoral Universitario, que hemos venido siendo partícipes de los procesos electorales nacionales, municipales de los últimos años, y también hemos participado de diferentes procesos electorales a nivel internacional, con la participación de estudiantes, de docentes y de trabajadores administrativos de la comunidad universitaria, que contribuyen a la paz y la democracia con su participación activa en este Observatorio Electoral Universitario. Este año estamos participando con 5.000 invitados por el Consejo Supremo Electoral en este proceso de elecciones generales, donde vamos a elegir al presidente y vicepresidente, 20 diputados nacionales, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 70 diputados y diputadas departamentales. En este momento estamos emitiendo, digamos, el primer reporte que proviene de la información de nuestros invitados electorales de prácticamente todo el país. Están en todo el país. Lo primero, hay que destacar y felicitar al pueblo de Nicaragua porque el proceso se está desarrollando, como los medios de comunicación lo han certificado, con paz, con tranquilidad y en orden. En segundo lugar, hemos tenido pues una composición de las juntas receptoras de voto en base a lo que la ley establece. El material electoral llegó a tiempo y estaba totalmente completo en base a los reportes que tenemos. Se abrieron las juntas receptoras de voto en su gran mayoría, el 77.5% a la hora indicada, y el desfase que hubo fue alrededor de media hora en los que hubo desfase. O sea que cuando hubo desfase fue solamente un pequeño desfase, ¿verdad? Y lógicamente también está la presencia de los policías electorales, de fiscales de diferentes partidos, el padrón de pared y el padrón de mesa como parte de los materiales electorales. Los ciudadanos han podido entender con facilidad el proceso de votación, donde primero sabemos que se buscan en el padrón de pared en cuál es la junta receptora de voto del correspondiente centro de votación, y luego con la información y facilitación de los policías electorales se dirigen a la junta receptora de voto, donde realmente en base al procedimiento se le constata pues la cédula, luego la presencia en el padrón de mesa, se le da la orientación para la votación, ejerce su derecho al voto con secretividad. Eso es importante, ¿verdad? Efectivamente hemos podido constatar que se garantiza la secretividad del voto en base a las características y la ubicación de los centros de donde va de la urna de votación prácticamente. Eso es importante destacarlo. Y lógicamente prevaleciendo también la atención especial en un 97.5%, de acuerdo al reporte que tenemos, para aquellas personas de la tercera edad, para mujeres embarazadas o personas con discapacidad. Ha habido también, digamos, una atención especial. Han sido casos aislados donde le tocó a alguien que andaba en una silla de ruedas, que le tocaba votar en el segundo piso, pero había el apoyo, pero no estaban las condiciones físicas, por eso pero han sido casos aislados que se han presentado, pero tanto las autoridades electorales como los policías electorales, incluso algunos votantes, han dado el apoyo correspondiente. Como digo, por el 97.5% de las personas que la propia ley establece, tercera edad, personas embarazadas o con discapacidad, no han tenido ningún problema, y los que han tenido problemas ha habido apoyo para resolverlo. Han habido también casos aislados donde las personas llegan a un centro de votación y no se encuentran en ese centro de votación.
se ha apoyado en el padrón electrónico, los propios decirle, para ubicarles, porque algunos no se verificaron, ¿verdad? Pero al comprobar realmente con el padrón electrónico se han ubicado en el padrón, en el centro de votación donde les corresponde votar. O sea, que sí están empadronados, que sí tienen derecho al voto, pero se dirigieron aisladamente, insisto, al centro de votación incorrecta, entonces se redireccionan al centro de votación donde les corresponde votar. Un caso aislado de una persona que llegó con una fotocopia de cédula, aunque aparecía en el padrón electoral, no podía ejercer el derecho al voto y lógicamente las autoridades electorales de ese centro de votación cumplieron con la ley. No podía votar si era una fotocopia de la cédula y aunque apareciera en el centro de votación y en el padrón de pared. Insisto, es un caso, ¿verdad? Y uno, como digo, casos muy aislados donde no aparecía en el padrón y lo que hemos comprobado es que estaban en otro sitio, pues, y no habían sido verificados esa persona. Entonces, la presencia, la composición adecuada de las juntas, materiales electorales, fiscales de diferentes partidos, policía electoral, los padrones, orden al presentarse los votantes, un proceso ágil, la tinta indeleble, pues también que certifica la votación. Y como ya sabemos también, en estas elecciones, en base a la reforma, a la ley electoral, ya no se puede votar con testigos, que era lo que en algún tiempo se le llamó el ratón loco, ¿va? Casualmente, producto de las observaciones que han hecho los propios partidos, los propios, en otro momento, observadores, acompañantes o la visitantes, se hicieron los ajustes para mejorar. Y lógicamente también otro aspecto que vemos que ya las personas no tienen problema con la cédula, porque prácticamente el 100% de los nicaragüenses que han querido tener su cédula la tienen. Ya no hay el problema que en otras elecciones se señaló. Entonces, desde ese punto de vista, como observatorio electoral universitario, una vez más reconocemos y felicitamos a todas las instancias electorales, institucionales y políticas, incluyendo los actores políticos que están participando de este proceso electoral, que sabemos que hay 6 agrupaciones políticas correspondientes a 16 partidos políticos, y en la costa caribe pues que también hay un partido regional participando. La gente tiene múltiples opciones para poder participar, digamos, sin haber proselitismo siquiera, como establece la ley, en las juntas receptoras de votos ni en los centros de votación, con total orden, como digo, y los casos que hemos señalado son totalmente aislados y prácticamente solucionables. Eso nos hace indicar que efectivamente nos estamos encaminando y estamos desarrollando hoy, 6 de noviembre, un proceso electoral que es una fiesta cívica y que realmente, como lo hemos indicado, está llamado a que el pueblo nicaragüense sea el ganador, indistintamente quiénes sean las personas electas para uno u otro cargo en este proceso, que también sabemos que en el caso de los diputados y diputadas va con la nueva ley a ser electo el 50 y 50% de hombres y mujeres como un aspecto también relevante. Vamos nosotros tenemos todo, como le digo, nuestro tendido de visitantes electorales en todo el país. Tenemos rutas también que están recorriendo diferentes centros de votación y municipios. Entonces hay algunos que están ubicados en un centro y otros que se andan moviendo. Y además hemos podido también reunirnos con los visitantes internacionales que son expertos electorales. No son comentaristas electorales, ¿verdad? Son expertos electorales, expresidentes, exfuncionarios, exmagistrados, y que están ahí pues acompañando este proceso y esta fiesta cívica. Y también tenemos la misión de la OEA, que aunque no tiene características formales de observación electoral, pero es importante su presencia. A invitación del gobierno de la República, están ahí. Ayer nos reunimos con ellos y están ahí, pues digamos, viendo cómo se desarrolla este proceso electoral, y estoy seguro que van a ser testigos pues de este gran éxito que está teniendo el pueblo de Nicaragua, que es el protagonista, que es el decisor, que es el actor fundamental de estas elecciones, y nosotros pues también jugando el papel que siempre hemos jugado y ahora reafirmándolo, contribuyendo a la paz y a la democracia de este país. Al finalizar la tarde nosotros estaremos dando un reporte de cierre sobre incidencias que pudieran haberse presentado. Esperamos que siga transcurriendo normalmente, cuáles han sido los problemas, se lo hubieran, cómo ha participado la gente, cómo ha estado todo el proceso de votación, y lógicamente pues una vez más hacemos un llamado pues digamos al pueblo de Nicaragua, que tienen por ley, están facultados para ejercer su derecho al voto, que son los que tienen de 16 años o más y que tienen su cédula, que ya prácticamente el 100% de los nicaragüenses, a ejercer ese derecho soberano, individual y secreto.
Cada quien lo ejerce un derecho individual, ni siquiera es familiar, es individual. En su urna, ahí vota por el quien considera, hay diferentes opciones políticas y por tanto, pues quien no lo ha podido hacer hasta el momento o ha atendido otras cosas, que lo haga. Hay total paz, tranquilidad, agilidad y atención a este proceso de elecciones generales 2016. Lógicamente también queremos felicitar a los medios nacionales y a los medios internacionales de comunicación que están siendo parte también de esta fiesta cívica con la extraordinaria cobertura que están dando a cómo ha asistido y está asistiendo el pueblo de Nicaragua, cómo se está desarrollando en términos técnicos y organizativos este proceso de elecciones y por tanto pues también esta conferencia de prensa que sirva para hacer ese reconocimiento a los medios nacionales e internacionales que están dando una amplísima cobertura a este proceso electoral. Ingeniero, cuando dice un pequeño desfase, ¿a qué se está refiriendo específicamente en este proceso? La hora de apertura, cuando hubo desfase, fue de media hora en los centros que hubo. O sea, es un pequeño desfase. Hemos tenido otras elecciones donde han habido una hora, hora y media. En este caso, la inmensa mayoría abrió a la hora indicada. Y cuando hubo desfase, en un porcentaje menor, fue de media hora. Eso es lo que nos reportan nuestros invitados electorales. Ingeniero, ¿cómo se ha desarrollado, ustedes que han estado en el terreno, cómo han observado que se ha desarrollado este proceso electoral? Con total paz, tranquilidad, respeto entre las personas, indistintamente su preferencia política partidaria, cumpliendo los aspectos técnicos y legales de los órganos electorales, llámese las mesas, centros de votación, autoridades electorales, los policías electorales, la presencia de los fiscales, la presencia de los invitados nacionales e internacionales. Como digo, el principal protagonista lo está haciendo con paz, tranquilidad, democracia, armonía, y los actores institucionales, nacionales e internacionales, también están coadyuvando a esto, y los medios de comunicación como ellos que han dado una gran cobertura. En cuanto a la participación, ¿cuál es la valoración que tienen? En cuanto a la participación. Bueno, nosotros en general, el reporte que tenemos de todo el país es que tenemos una excelente participación. Nosotros no queremos dar cifras por seriedad y responsabilidad, sin embargo, los reportes escritos, las fotografías que tenemos, los videos que tenemos indican una amplia participación del pueblo de Nicaragua en todo el país hasta este momento. De cifras no vamos a hablar ahora, vamos a hablar hasta por la tarde, pero realmente sí podemos ver una amplia participación. ¿Cuántos acompañantes hay del CNE? 5.000 acompañantes entre estudiantes, docentes y administrativos distribuidos en todo el país. ¿Qué porcentaje del electoral de votos quedó ese? Nosotros, el reporte que tenemos es que el 77.5% abrió a la hora indicada, y en las que se produjo un desfase, fue un desfase de media hora. O sea, que fue un desfase mínimo, pues, ¿verdad? Cuando más media hora, o sea, de 0 a media hora máximo, pues. O sea, que uno fueron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, máximo media hora de fase, ¿verdad? En cuanto al tiempo para votar, ¿han visto que está rápido? ¿Cuánto se promedia? El reporte que tenemos y lo que hemos visto nosotros mismos es que es un proceso muy ágil, y de donde los policías electorales, bueno, se buscan el padrón electoral de pared, se pasa el policía electoral y las autoridades electorales del centro de votación indican a qué junta va a ir, ágilmente se le toma su cédula, se le entrega se comprueba el padrón de mesa, ejerce su votación, se le mancha su dedo con tinta indeleble y lógicamente se le regresa su cédula. Un proceso muy ágil. La gente no tiene que esperar mucho tiempo ahí. Hay gente que estaba desde las 4 de la mañana. Hay gente que estaba desde las 4, desde las 5 esperando que abrieran los centros de votación. Pero nuevamente Nicaragua vuelve a ser un ejemplo en América Latina con este tipo de ejercicio, este tipo de participación de la población que ha acudido masivamente a la Junta Receptora de Votos. Por varias cosas. Uno, Nicaragua tiene una cedulación ya que prácticamente es universal y total. Segundo, tenemos un voto domiciliar que los expertos e internacionales reconocen que difícilmente hay un país donde el centro de votación esté tan cerca. Y por eso es que tenemos 4.308 centros de votación. Y por eso es que tenemos más centros de votación en el campo, porque es poner el centro de votación lo más cerca posible a la gente. Entonces, un aspecto relevante para facilitar, es casi un voto domiciliar. Eso no sucede en muchos países. Y lógicamente también las facilidades que se brindan, digamos que el pueblo de Nicaragua está siendo un ejemplo una vez más de civismo, de paz, de democracia también, digamos, al poder participar de este proceso donde se eligen, como digo,
presidente y vicepresidente, diputados nacionales, diputados del Parlamento Centroamericano y diputados departamentales en una fiesta cívica. Entonces realmente está siendo ejemplo el pueblo de Nicaragua una vez más, como lo ha sido muchas veces en su historia. ¿Fortaleciendo la democracia con este tipo de ejercicio? Se continúa fortaleciendo el protagonismo del pueblo de Nicaragua, la democracia, la participación activa del pueblo de Nicaragua y además de una forma cívica, de una forma transparente y de una forma respetuosa. Uno no ve pugnas ni entre los fiscales, ni entre los simpatizantes de diferentes partidos, no se ve proselitismo político, nada, sino con total paz y tranquilidad se está desarrollando este proceso electoral. Y lógicamente también hay otro elemento que se va a ver después. Al finalizar la votación, que las juntas receptoras de votos deben de cerrar, según la ley, a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya fila. Si hay fila, hasta que hay. Segundo lugar, cada fiscal tendrá, según la ley, y eso vamos a verlo nosotros también, los invitados, deben tener una copia fiel de los resultados de la votación en esa junta receptora de votos. Los fiscales. El llamado a la población es que sigamos participando, los que no han ido a votar y los que ya fueron a votar también, que mantengamos esta fiesta cívica. Quien no ha ejercido ese derecho soberano, individual, libre de votar por quien estime conveniente, ¿verdad? Por quien estime conveniente, que lo haga. Insisto, tenemos hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya fila, y si hay fila, aún más. Entonces tenemos la gran oportunidad. Ese derecho es indelegable, es de cada persona con derecho a votar. Entonces, que no renunciemos a ese derecho. Ya vimos incluso, digamos, a su eminencia el cardenal Obando, a su eminencia Leopoldo Brenes, ejerciendo su derecho personal, su derecho soberano a votar, ¿verdad? Ellos, como personas, ¿por quién votaron? Esa es su libertad. Pero lo ejercieron porque ellos tampoco están renunciando. Y el pueblo de Nicaragua entero, más allá de su credo religioso, más allá de su preferencia política partidaria, que no renuncie a ese derecho que como persona la Constitución y la ley le da. Ingeniero, ¿cómo ha estado la representación de los partidos políticos dentro de la Junta? ¿Qué se ha logrado constatar? Bueno, hemos podido ver que prácticamente en todas las juntas hay más de un fiscal, hay 3, 4, 5, 6 fiscales, y que no ha habido ningún impedimento, hasta la vez no nos reportan ningún impedimento para el acceso a los fiscales que están debidamente acreditados en los diferentes partidos. Si un partido no está en un centro de votación es porque no ha acreditado fiscales, pero no hay ningún reporte de impedimento para que los fiscales puedan hacer su trabajo. ¿Qué señal está enviando la población nicaragüense con este clima de paz y tranquilidad que estamos viviendo estos comicios de todo? Que Nicaragua es un pueblo donde se trabaja por la paz, por el bienestar, por el desarrollo, por la armonía. Eso es importante que se transmite para el propio pueblo, para este y las futuras generaciones, y que transmite al mundo. Nicaragua es un pueblo amante y comprometido con la paz, con la democracia, y lógicamente a partir de eso que podamos seguir promoviendo el desarrollo económico, social, ambiental y humano en nuestro país, con unidad en la diversidad, y lógicamente también con una apertura al mundo entero, y por eso es que tenemos acá, como les digo, visitantes de diferentes partes del mundo, incluyendo, insisto, aunque no tengan carácter de observadores, la presencia de los funcionarios de la OEA, que es importante. Ingeniero, este 77.5% de cumplimiento de la apertura, ¿cómo está en comparación a las elecciones anteriores? Bueno, lo primero hay que decir que tenemos que el desfase que se ha producido es mucho menor en lo que se ha producido. En otras elecciones hemos tenido desfase hasta de 1 hora, hora y media, 2 horas. Aquí cuando más ha llegado a media hora, o sea, 5 minutos, 10 minutos. Entonces hemos tenido el cumplimiento muy superior en términos generales al que hemos tenido en años anteriores. Ingeniero, en el caso de que llegue la hora de cierre de la vota, si hay personas, no se van a cerrar. Si hay fila a las 6 de la tarde, la ley establece que debe estar hasta que no quede nadie. Claro, que si a las 6 de la tarde no hay fila y alguien llega a las 6:10, tiene que estar cerrado. Pero la ley establece, y nosotros vamos a estar ahí viendo también, y los visitantes internacionales, que si a las 6 hay una fila de 2, de 3, de 100 o de 500 personas, tiene que estar abierta hasta que el último ciudadano ejerce su derecho al voto. Lo que sí les vamos a pedir que vayan, pero que no esperen a las 6:10 para ir, ¿verdad? Ni a las 6:20, sino realmente tenemos todo el día hasta las 6 de la tarde. Y si llegara a las 5:50 y hay fila, ahí quédese. Son las 6 de la tarde y él tiene o ella tiene su derecho
a ejercer el voto. Muchas gracias y por la tarde nos veremos nuevamente y felicidades nuevamente por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Es el primer